Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Damos gracias al Señor por permitirnos esta oportunidad de continuar con nuestra enseñanza que hemos llamado Verdades que Dividen. Esta ya es nuestra cuarta entrega, donde hemos propuesto tocar tres ejes fundamentales. Si hay tres áreas, tres puntos, si hay tres temas que han dividido la humanidad a lo largo de toda la historia, podríamos decir que serían, por un lado, la teología, la religión. ¿Cuántas guerras no han habido por la religión, por creencias, por dogmas? ¿Cuántos conflictos no han habido debido a esto que es la religión? El segundo tema es la política. ¿Cuántas guerras, cuántos conflictos, cuántas batallas, cuántas luchas no han habido por causa de posturas, de ideologías, de conceptos, de formas de mandato, de gobierno entre los seres humanos, ¿verdad? Han habido muchas. Y por último, estamos diciendo que el tercer tema sería la economía. La economía, el dinero. Eso sí que ha dañado el corazón de muchas personas, de muchos grupos, de muchas organizaciones, y eso ha hecho entonces que hayan habido conflictos a lo largo de la historia. En la última enseñanza tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la economía y hacíamos un análisis para dejar claro y entender que lastimosamente algunas personas han usado la Biblia para hablar de temas financieros, pero lo han hablado mal, lo han enseñado mal, porque cuando nosotros en nuestro concepto occidental, donde nosotros vivimos en la gran mayoría, sé que este video puede llegar a diferentes latitudes de la tierra, pero aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, y en Colombia, y en Venezuela, y en México, y en otras ciudades que nos están viendo, y en otros países donde nos están viendo, pues hemos crecido por un ambiente en su gran mayoría capitalista, algunos comunistas o socialistas, y pensamos e interpretamos la Biblia desde esos puntos de vista y dijimos que eso no es así. Así que vamos a continuar nuestra enseñanza del día de hoy y sé que va a ser de gran bendición. Yo me preparo para tomar un poquitico de café y de esta manera entrar en materia. ¿Por dónde arranco hoy? Dejándote claro y entender, para ubicarnos, que en el Nuevo Testamento, cuando nosotros miramos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pues nosotros vamos a ver que este tema de las finanzas, de la economía, se maneja en dos categorías diferentes. Por un lado, se puede ver el dinero como algo tangible. Por otro lado, se puede mirar el dinero como algo intangible, con un poder que está ahí innato. Y esto lo declaro, o esto lo tenemos que dejar claro para poder comprender lo siguiente. Cuando nosotros miramos el dinero como algo tangible, pues estamos hablando que lo podríamos mirar como algo que se puede palpar, que se puede tocar. Estamos hablando de algo físico y usted entonces en su país o maneja el dólar, o maneja el peso, o el bolívar, o el euro, o el yen, tantas monedas que en su país se manejan. Y entonces cuando nosotros miramos la Biblia, pues el Nuevo Testamento nos habla y nos muestra que se puede mirar de una forma física, de una manera tangible. Sin embargo, tengo que aclarar algo. Nosotros hoy en día disfrutamos y poseemos un dinero que es electrónico, que es intangible, y estoy hablando entonces
de las criptomonedas, y estamos hablando del dinero digital, y estamos hablando de las transferencias electrónicas. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso no es válido, no es visto. Sin embargo, es dejarlo claro, porque cuando nosotros miramos la Biblia en el Nuevo Testamento, nos dice incluso que va a llegar un momento donde la gente no va a poder ni comprar ni vender. Y entonces los únicos que podrán tener un intercambio comercial, financiero, económico, son aquellos que tengan una marca, dice así la Escritura en el Apocalipsis, y le pone un nombre, la marca de la bestia. No voy a entrar en ese detalle ahora, pero sí quiero decirle, cuando la Biblia habla de la marca, la palabra griega que se está manejando ahí es la palabra charagma. Y charagma revela un carácter, una impronta, un sistema. Esa palabra charagma significa grabar, tiene el significado de poder esculpir, de tallar o de marcar con una incisión. Y entonces esta palabra en el griego nos habla a nosotros de una marca oficial de lealtad. Esta marca entonces identifica a quienes realmente uno sirve, a qué autoridad uno reconoce, ya sea o por obligación, o por convicción, o por adoración. Y esto es fundamental entenderlo, porque estamos hablando del dinero como un poder tangible, como algo que se puede tener. Sin embargo, también en el Nuevo Testamento vemos nosotros cómo se considera el dinero como un poder intangible que no se puede tocar. Y entonces se considera el dinero como algo que es mucho más allá de lo que podemos ver. Sin embargo, cuando nosotros miramos al dinero desde el punto de vista tangible, lo podemos ver y comprender que es como un objeto amoral. En otras palabras, estamos diciendo que el dinero no es bueno ni es malo. Simplemente es un medio natural de intercambio social, de intercambio material, donde o se presta un servicio y se paga por él, o se requiere algún elemento y se paga por él. Cuando usted quiere comprar un servicio o un producto, pues le hemos asignado nosotros un valor a esa moneda que usted tiene en su país. Y entonces de esa manera usted puede comprar o usted puede adquirir lo que quiere y lo que desea. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vamos a ver lo que dice Jesús en su palabra, pues nosotros vemos que Jesús reconoció el dinero como algo amoral. Cuando está ese diálogo del pago de los impuestos por parte de los discípulos y de Jesús, el Señor les llama los envía a pagar sus impuestos. Sin embargo, los llama y les dice: esa moneda que ustedes tienen ahí, ¿qué imagen, qué charagma, qué señal tiene ahí? Y ellos responden: pues es la imagen de César. Ahora, cuando nosotros vemos también que en las Escrituras la forma principal como se muestra o se refiere al dinero, no solamente se muestra como un objeto tangible, sino que también se habla de un poder intangible, y ese poder intangible del dinero se identifica como un poder espiritual, como un poder económico y como un poder político. Entonces encontramos que ese dinero tiene un poder espiritual, un poder económico o social, y también un poder político. ¿Y por qué hablamos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, ahí en el capítulo 6, en el verso 24, el Señor llega y dice que nosotros no podemos, o realmente dice ninguno puede. En el verso 24 dice ninguno puede, y debemos de tener cuidado con esto, porque cuando miramos que la palabra y Jesús dice ninguno, eso significa ninguno, absolutamente nadie
puede servir a dos señores, porque o aborrece uno y amará al otro, o va a estimar a uno y va a menospreciar a otro. Y entonces allí él dice, usted no puede. Note lo siguiente, por un lado dice, primero dice ninguno, pero ahora dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y es interesante notar esa palabra que dice riquezas, que se traduce como riquezas en ese verso del discurso del Señor Jesús. Si usted tiene una Biblia impresa, probablemente tenga una referencia, una marca, una letrica o un número allí, que usted vaya a una referencia o al costado de su Biblia o al final de su Biblia, y usted va a poder leer lo que quiere decir allí. Y entonces ahí la palabra que está escrita en el griego, en la mayoría de las Biblias que tiene esa referencia, es mamón. Y este no es un término muy común para nosotros, pero para los que estaban oyendo literalmente el mensaje de Jesús, los que estaban allí escuchando el mensaje, ellos entendían muy bien lo que es el término griego mamón, que también podría ser mamonas, que es un dios. ¿Y cómo así que un dios? Históricamente hablando, cuando miramos la palabra mamón o riquezas en el arameo, que es un lenguaje que Jesús utilizó, arameo, en ese lenguaje antiguo, descontinuado, esa palabra que está allí, mamón o mamonás, se refiere al dios de la avaricia, y se le dio ese nombre a un ídolo que se consideraba como el dios de las riquezas. Por lo tanto, ¿qué es lo que representa esto que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús está hablando? Es la pregunta que tenemos que decirnos. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando le está hablando con sus discípulos en ese capítulo 6 de Mateo? ¿Y cuál es mejor la intención que Jesús tiene al hablarles, al instruirles acerca de ese tema? ¿Qué es lo que Jesús quería que sus discípulos supieran? Esa es las preguntas que nosotros tendríamos que hacernos para nosotros poder tener un contexto claro, sincero, diáfano, acertado con respecto a la palabra del Señor. Y cuando miramos esto, indudablemente, bueno, tenemos que decir que es que Jesús quería que ellos entendieran todo lo que representaba este término. Y cualquier poder manipulador y dominante que está alimentado por dinero y quiere controlar nuestra vida a través de la fuerza, y también lo que quiere decir es que ese poder puede controlar, puede dominar no solamente nuestra vida, sino también puede controlar a otros. Ya entiende usted por qué decimos que el dinero, que las finanzas es un tema, es una verdad que divide a los seres humanos y que nos pone en conflictos, porque hay un poder detrás de todo esto. Ahora, quiero que usted note, por favor, cómo Jesús hizo un gran contraste entre Dios y ese Dios, el poder del dinero, entre Dios y las riquezas. Quisiera llevarle a entender que esto es todo lo mismo, pero hay que ir un poco más allá de la palabra simplemente riquezas o dinero. ¿Por qué? Pues porque Jesús está hablando que aquí hay algo mucho más poderoso que lo que usted puede ver y de lo que usted puede entender y comprender e incluso tener en ese dinero que es tangible, que es palpable. Y lo que Jesús, nuestro Señor, está hablando es que hay un gran contraste entre Dios y las riquezas. Jesús dice y se identifica mejor las riquezas, el dinero, como un poder espiritual que está activo y que además está personificado. Y Jesús declara en esta
frase, en esta enseñanza, él está identificando ese antagonismo. Él dice que es antitético a Dios, el dinero, que además se opone, que está en contra de, que no es compatible. Por lo tanto, el dinero se convierte en un poder espiritual para mucha gente y se convierte en un falso Dios. Y Jesús dice, vuelvo y hacemos énfasis ahí, Jesús dice, nadie. ¿Quién? Nadie, dice el Señor, nadie puede servir a dos señores. Esa palabra es curiosa. Nadie puede servir a Dios, señores. En otras palabras, lo que le está diciendo es que hay un dominio o un control espiritual bajo el señorío de Dios y que hay un poder que además es pervertido, que nos aleja, que nos separa de Dios. Note lo que dice, nadie. Primero dice ninguno, luego dice puede servir a dos señores. Y él lo dice con razón. Él lo dice porque o amamos a uno u odiaremos al otro, o nos aferramos a uno o despreciamos al otro, o nos congeniamos con uno o rechazamos al otro. Lo que Jesús está diciendo es, no ignoren el poder que tiene el dinero para dominar. Escuche muy bien esto. Jesús está instruyendo a sus discípulos en algo que tiene que ver con una trascendencia impresionante y un poder que muchos de nosotros a veces no somos capaces de apreciar, de contemplar, no somos conscientes de esa magnitud. Jesús está diciendo, no ignoren el poder que el dinero, el poder de las riquezas, el poder de las posesiones tienen sobre ustedes para gobernarlos. Aunque muchas veces el ser humano pueda tener una ilusión de creerse independiente, de creerse autónomo, de ser poderoso, de ser muy sabio, y puede pensar y decir, nosotros somos los que usamos el dinero. El dinero no nos está usando a nosotros, nosotros somos los que controlamos el dinero, cuando en realidad no es así. El dinero hace rato lo ha controlado. Y esto yo lo asemejo como aquella persona que tiene adicción a algún tipo de vicio, o droga, o alcohol, o cigarrillos. Y muchos dicen, yo sé hasta dónde tomar. Yo me controlo, yo sé cuántos me puedo fumar. Yo sé hasta cuánto me puedo ingresar en mi cuerpo. Yo sé hasta dónde puedo ir, o invertir en un juego de azar, o alguna cosa. Yo sé hasta dónde. Lo que no se da cuenta es que ese vicio ya lo tiene dominado, ya lo tiene controlado, ya lo tiene completamente sumergido bajo su señorío. Lo que Jesús está diciendo es que el poder espiritual del dinero tiene el potencial y muchas veces nos usa y nos hace seres humanos, pero esclavos, siervos. El dinero nos usa, las riquezas nos usan, y nosotros no nos hemos dado la tarea de comprender. Incluso, aunque nosotros usamos el dinero para obtener nuestros objetivos, nuestros fines, nuestras metas, muchas veces esas metas, esos proyectos son los que nos están controlando, nos están a nosotros completamente dominando y no nos hemos dado cuenta. Pero hay algo que yo quisiera también que usted notara en este momento. Porque cuando se ama a uno, Jesús dice, se aborrece al otro. Y allí hay una referencia implícita a la relación del amor espiritual entre Dios y las riquezas. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, cuando habla del amor al dinero, el amor al dinero es antitético, es contrario, es rival, entre comillas, al amor a Dios.
Por lo tanto, cuando hay amor al dinero, dice Pablo, eso es la raíz de todos los males, y eso usted lo va a poder encontrar en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y en el verso 10. La pregunta sería, mis amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que significa amar a Dios? O también tendríamos que responder, ¿qué significa amar al dinero, amar a las riquezas? ¿Qué significa eso? Por un lado, tendríamos que decir que el amor a Dios no solo es un sentimiento que hay por allí entre nuestras entrañas y entre nuestras emociones. El amor a Dios no es estar de acuerdo con la existencia de Dios. Cuando decimos hablar del amor a Dios, tampoco es un mero afecto o un cariño o una preferencia que uno tiene por Dios. Cuando hablamos del amor al dinero, tendríamos que decir más bien que amar al Señor, como dice el Señor Jesús, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto, mis amados, implica una entrega total y absoluta, constante a Dios. Note eso, una entrega total, completa, constante, y que sea una entrega absoluta a Dios. ¿Qué es lo que implica entonces esa entrega total a Dios? Implica esa unión espiritual que tenemos nosotros con Dios por medio de Jesucristo, y esto es fundamental, lo entenderemos un poquito más adelante. Y cuando esto sucede, entonces se recibe a Dios no como alguien que está lejos y distante y desconectado, sino que se entiende, se recibe a Dios como la misma razón de vida. Él es la razón misma de la vida. Y entonces nosotros tendríamos que referirnos a lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo enseña allá en Atenas, en el Areópago, cuando está hablando y diciendo, es que es en Cristo, en Él, es que nosotros somos, tenemos esencia. Y por medio de esa esencia es que nosotros vivimos, y por Él nosotros nos movemos. En otras palabras, Jesucristo es la fuente de vida de aquellos que lo reciben. Jesucristo, además de esto, es la razón, es la esencia de la existencia, es el sostén de permanencia. Jesucristo es esa inercia que nos mantiene a nosotros vivos, nos mantiene activos. Por lo tanto, nosotros somos gobernados y nos sujetamos al señorío de Jesucristo. Eso es lo que significa amor. Y si eso significa el amor a Dios, entonces el amor al dinero, tal como lo hemos empezado a desarrollar, se contrapone, se opone, es todo lo opuesto al amor a Dios. Y por lo tanto, tampoco significa simplemente una afección por el dinero, o un cariño, o una preferencia por el dinero. Y no estoy hablando tampoco llegar a tener una fobia o un desinterés total, un rechazo total hacia el dinero. No. Todos nosotros necesitamos dinero. Necesitamos trabajar por él. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. No se puede comer, no se puede vestir, no se puede uno transportar, no puede uno tener un lugar de viviendas si no hay dinero. Entonces, lo que quiero decir no es que a nosotros el dinero no nos importe. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos tener una entrega total, no hay una unión espiritual con el dinero, que no estamos nosotros energizados, revitalizados, motivados
por esa energía diabólica, o podríamos decir por ese poder espiritual que está inherente en esa dinámica. Por lo tanto, el dinero para los hijos de Dios no debe ser la base de nuestra vida. El dinero para los hijos de Dios no debe ser la fuente de su vida. El dinero no es tampoco el fundamento ni el objetivo de su vida. El dinero no es aquello que nos controle en lo que usted y yo debemos hacer. Ahora bien, cuando yo mire esto, tengo que ir también a un buen consejo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y en el capítulo 6, verso 10, es cuando leemos allí que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero también dice que esto está hundiendo a los hombres en la ruina y en la destrucción. Eso está ahí en el versículo anterior, en el verso 9. Así que el dinero, o mejor, el amor al dinero, va a resultar en todo lo que es contrario a la fe. El amor al dinero va a resultar en todo lo que es contrario a las manifestaciones de fe, a la justicia, a la piedad, a la generosidad, a la bondad, a la hospitalidad, al dar con alegría, el dar con libertad y aún con liberalidad, con esa oportunidad de hacerlo de corazón. Una persona puede decir que es dadivosa, una persona puede decir que es generosa, pero lo único que va realmente a demostrar o a hacer evidente que esa persona es lo que dice que es cuando se manifiesta. En este caso, cuando se da, cuando se entrega, cuando uno se despoja. Usted y yo podemos llenarnos nuestra boca diciendo que nosotros amamos a Dios, pero la pregunta es, ¿en dónde está su corazón frente a su cartera? ¿Vio? Cuando nosotros vemos entonces lo que es el amor al dinero, va a resultar todo lo contrario a la fe. Mire, la fe nos va a dirigir a nosotros hacia las cosas de la fe. La justicia, la piedad, la generosidad, la bondad, la atención, el servicio. Por eso fue que cuando Jesús se encuentra con un joven rico, el joven con un ímpetu grande y fuerte le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? En otras palabras está diciendo: tengo mucho dinero, pero no me importa el dinero, yo quiero la vida eterna. Y suena bonito. Y entonces el Señor le dice: mire, usted ya tiene la ley. ¿Usted qué ha hecho con la ley? La ley dice que hay que hacer esto y esto. Y el muchacho le interrumpe: ¡Uy, Jesús, todo eso lo he hecho! En otras palabras, el muchacho en su corazón ya está diciendo su espíritu: si es así, yo ya lo hice, ay, me gané la vida eterna. Y está todo contento porque ya se le asume que va a ganar la vida eterna y todo, cuando el Señor dice: pero te falta algo. Todo lo que tienes, véndelo y dale a los pobres. No es que Dios no acepte a los ricos. No es que Dios no quiera a la gente productiva. No es que Dios sea enemigo de los que han trabajado, de los que han luchado, de los que han invertido y hoy tienen lo que tienen. Poco, más o menos, o mucho. No es eso. Es que Jesús sabe dónde está el amor. En la generosidad, en el servicio, en el dar, en entregar. Así se tenga poco, más o menos, o mucho, porque hay algunos que dicen: Señor, si tú me das mucho, entonces yo puedo ayudar. Señor, si tú me permites que me gane la lotería, entonces yo voy a ayudar. Señor, si a mí me sale una bendición, entonces yo voy a... No,
No necesitamos tener mucho para dar. Tenemos que dar, tengamos poco, tengamos más o menos, o tengamos mucho. Pero allí es donde nace. Por eso el Señor le toca el poder hacer la ley, cumplir mandamientos, cumplir estatutos, hacer una cantidad de cosas, ayunar, orar, guardar días de fiesta, ir a la iglesia, cantar, hacer obras de caridad, obras sociales. Pero si no se tiene amor, entonces no se está cumpliendo con el objetivo que Jesús quería. Quiero avanzar, porque lo impresionante, mis queridos amigos y hermanos, es que aún la religión puede caer de manera colectiva en ese mismo falso amor. ¿Lo nota? El joven rico tenía religión, tenía teología, sabía mandamientos, sabía muchas cosas de la ley, de la escritura, sabía, pero le faltó poner el corazón. Pero si usted mira en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y en el verso 14, allí hay una conversación interesante entre Jesús y unos fariseos. A nosotros nos dicen esa palabra fariseos y ya, nos choca, ya esa palabra ya la tenemos estigmatizada. Pero cuando Jesús está hablando con estos fariseos, que eran entre otras cosas amantes del dinero, entonces nosotros vemos cómo Jesús los señala por su amor a ese dinero. Y entonces vemos que el amor espiritual al dinero incluso se puede disfrazar de formas religiosas, incluso hasta en la manera en como a veces nosotros o como se presenta la religión, como si fuera la razón por la cual hasta los cristianos viven, lo que produce un alejamiento de Dios, lógicamente, y no se va a poder tener la plenitud que Dios pretende que el hombre experimente. El amor espiritual al dinero hace imposible que se pueda servir a Dios en espíritu y en verdad. Y esta, mis amigos, es la razón por la cual el escritor a la epístola a los hebreos, él menciona allí en el capítulo 13, que sean vuestras costumbres sin avaricia. Note bien, sean vuestros hábitos, vuestras acciones, sean tus obras sin avaricia. Y la palabra ahí es amor a las riquezas, porque ese es un afán desmedido que se va colocando en el interior del corazón del hombre, de querer poseer, de poder comprar, de querer adquirir, de poder atesorar, de poder jactarse. Y entonces el escritor, a los hebreos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, sea poco, más o menos, o mucho, porque Él dijo: no te dejaré, ni te desampararé. Así que el servir a Dios nos establece y nos expone a poder nosotros cuestionarnos y preguntarnos en el día de hoy: ¿cuál es la fuente espiritual de una persona? En nuestro caso, preguntémonos: ¿cuál es la fuente espiritual mía? ¿Cuál es esa unión de la identidad espiritual que hay en esa persona? ¿Dónde están sus valores? ¿En dónde está su corazón? ¿En dónde están aquellos fundamentos de vida que solo se pueden construir cuando servimos al Señor y amamos al Señor? Nuestro Señor Jesús trató esto también con una, no voy a decir simple frase, porque yo creo que Jesús no hablaba simplezas, pero en una frase tan sencilla, no simple, y muchas veces nosotros esa frase la
repetimos y la usamos mucho, constantemente nosotros la decimos, y no estoy muy seguro si nosotros estamos conscientes de la magnitud de esa palabra o de esa frase, de esa expresión. En el capítulo 6 de Mateo, que fue donde empezamos nuestra enseñanza en el día de hoy, pero en el verso 21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. En donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Escucha muy bien. Jesús está tratando este tema de una manera directa. Él quiere ir a la raíz, al meollo, al origen de ese dilema. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi amigo, la orientación hacia los tesoros materiales va a evidenciar el tesoro espiritual de esa persona. El egoísta, y como dice el texto allí, el hombre malo, de su mal tesoro saca lo malo. Eso usted lo encontrará en el capítulo 12 de Mateo, verso 35. Y esto lo que produce es que la identidad espiritual pues se va a formar en base de las cosas materiales. Nota ese grave error. Se lo repito. La identidad espiritual de muchas personas está siendo formada en base o con fundamento o con la razón de las cosas materiales que tiene. Y esto entonces sujeta a esa persona y condiciona a la persona y va a tergiversar, va a cambiar la identidad que Dios quiere, tiene y desea para con esa persona debido al tesoro espiritual que tiene esa persona. Así que esta enseñanza es mucho más complejo. Mire, la unión y la identidad de los hijos de Dios, como usted y como yo, no se pueden basar en el dinero, no se puede basar en la cuenta bancaria, no se puede basar en lo que usted hoy pueda disfrutar, sea una casa, un carro, su título, lo que usted ha tenido, sino que la unión y la identidad de un hijo de Dios se basan en la persona de Jesucristo resucitado. Ya entiende por qué le dije ahora que toda esa unión se hace solamente entre Dios y el hombre a través de Jesucristo, que lo hacía su esencia, su razón de ser, de vida. Recuerda que hablamos de esto. Y entonces nosotros tenemos que comprender las palabras que Pablo escribe en la carta a los Corintios. De hecho, es en la segunda carta, en el verso 7 del capítulo 4, donde él llega y dice que nosotros tenemos este tesoro, y se refiere a Cristo en nosotros, en un vaso de barro, para que la grandeza sea de Dios y no de nosotros. ¿Notó cómo se le llama a Cristo? Un tesoro. Y quiero concluir con esto. El contraste antitético entre Dios y las riquezas que el Señor Jesús plantea revela entonces el poder espiritual del uno y del otro. De Mamón o de las riquezas, que tiene un poder espiritual que es empleado por el príncipe de este mundo, según lo que nos dice también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el verso 11, porque esta es una de las artimañas del diablo. Esa es una maquinación que se entreteje, y aquí es donde vamos a entender el cordón de los tres dobleces. Recuerda, porque aquí es donde esa maquinación se va a entretejer en los sistemas de este mundo, en las operaciones del mundo, en las funciones del mundo del cual usted y yo, así seamos cristianos, también somos parte, pero no somos de Él. Estamos aquí, pero no somos de aquí.
Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos la importancia de este tema, mis amados hermanos, porque todo va a estar relacionado a esto. Por eso es que los apóstoles decían, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra poderes, contra la fuerza del mundo, de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante, porque por hoy quiero dejar hasta aquí. De todo cariño, quiero agradecerle. Si esta enseñanza está siendo de gran bendición para usted, por favor, escríbanos ahí en los comentarios. Hable de esta enseñanza, comparta esta enseñanza. Llame a aquella persona que ha desviado, que no conoce la palabra y diga, mira, yo quiero compartirte un mensaje. Invierte 40 minutos de tu tiempo en una buena enseñanza, así como invertimos mucho tiempo en otras cosas que tal vez recrean y ayudan y todo, pero esto es trascendental para su vida espiritual. Comparte este mensaje, dale like, nos va a ayudar muchísimo. Nuestro único interés es que esto quede allí en las redes, quede allí en la nube, que quede en el internet y que un mensaje pueda ser de bendición para tantas vidas, que así lo queremos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga prosperar su caminar. Y te invito para que me acompañes para la siguiente enseñanza, porque vamos a tocar otros temas que sé que serán de gran bendición. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.